bienvenidos al ciclo de conversatorios del INEAM. Esta noche tenemos a la doctora Jenny Tellería. Quiero comentarles un poquito de los trabajos y presentar su currículum. Ella es doctora en el área de genética de poblaciones, específicamente parasitología, de la Universidad de Montpellier, Francia. Luego tuvo su doctorado en investigación clínica en el área de endocrinopediatría, con estudios complementarios en el área de medicina general en profundidad, también en Montpellier, Francia. Desde entonces sus investigaciones están focalizadas en la enfermedad de Chagas. Es un poco de lo que nos va a comentar los avances de sus investigaciones al respecto el día de hoy. Trabaja con los tres componentes de la enfermedad: el huésped mamífero, los vectores, principalmente el parásito Trypanosoma cruzi. Ella ha trabajado en varios países, tanto en Europa como en América Latina. Actualmente es ingeniero de investigación en el Institut de Recherche pour le Développement, IRD, y trabaja en colaboración con el Centro de Investigación para la Salud en América Latina, de la Universidad Católica del Ecuador. Las investigaciones más recientes están orientadas sobre la expresión genética a través de análisis proteómicos. Entonces, le cedo la palabra. Gracias por presentar. Tal vez las luces podemos apagar. No, está bien, perdón. Bueno, creo que ya hemos visto y he visto a todas las personas. Buenas noches para las personas que no estaban en la posesión de la nueva directiva de la Sociedad Boliviana de Genética Humana. Como la doctora Nancy ya me presentó, yo voy a presentarles mi unidad de investigación. Yo pertenezco al Intertrip del IRD en Montpellier, Francia. Intertrip es interacción entre vectores, huéspedes y parásitos, agentes patógenos de enfermedades debidas a tripanosomatidae. Actualmente yo estoy en el Centro de Investigación para la Salud en América Latina, el CICEAL, que pertenece a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y que está en Quito. El trabajo que tengo el placer de presentarles hoy corresponde a la diversidad biológica de Trypanosoma cruzi, que es el agente causal de la enfermedad de Chagas a través de análisis proteómicos. La tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas es una enfermedad endémica en todo el continente latinoamericano, que va desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de la Argentina. Actualmente existen de 8 a 10 millones de personas que están infectadas y 70 millones están en riesgo de contraer la enfermedad. Sin embargo, en los últimos años ha existido una propagación hacia países industriales, como ser Estados Unidos, Canadá, países de Europa, del Asia y recientemente Australia. Originalmente esta enfermedad era originaria de países de Latinoamérica, especialmente de zonas rurales. Sin embargo, a través de transfusiones sanguíneas se ha extendido a los países industriales. El impacto de mortalidad y de incapacidad debido a esta enfermedad es 6 veces mayor a la malaria. Y los gastos que están debidos a esta enfermedad están avalados en $7 billones. Siguiente, por favor. Al origen, esta enfermedad era una zoonosis estricta, es decir, el parásito circulaba entre mamíferos salvajes, silvestres, y los insectos vectores también al estado silvestre. Sin embargo, por favor, se ha convertido en una antropozoonosis debido a que el hombre ha introducido a esta zoonosis con las características de capturar animales para criarlos y consumirlos. Es el caso de los cobayos, por ejemplo. Entonces ya se ha convertido en una enfermedad para el hombre. Se ha visto, por ejemplo, en la cultura chinchorro, que
que data de más de 9.000 años, que ya existía esta enfermedad. Y esta cultura chinchorro está ubicada en Atacama, lo que antes era Bolivia y lo que ahora es el norte de Chile. Y es de ahí que se piensa que se extendió la enfermedad. Dentro de los 3 elementos que constituyen esta enfermedad, el huésped mamífero, insectos vectores y el parásito, el agente patógeno, los mamíferos son más de 150 especies. Son aquellos que mantienen la cadena epidemiológica, los mamíferos silvestres. Pertenecen a 6 órdenes, 15 familias. Entonces es una cantidad enorme donde hacen que no se pueda erradicar la enfermedad. Y ahí se introdujo el hombre, que sí desarrolla la enfermedad. Los insectos vectores son aquellos que transmiten la enfermedad. Y existen 3 géneros que son buenos vectores: el género Rhodnius, Pastrongylus y Triatoma. De estos 3 géneros son 12 especies las vectrices, pero 6 son las más importantes. Y en nuestro país es Triatoma infestans o la bichuca, que es la que transmite esta enfermedad. Y el agente patógeno, que es Trypanosoma cruzi. Este parásito es súper antiguo. Se cree que existía ya hace 45 millones de años, cuando existía el supercontinente de Gondwana en nuestro planeta. Hoy en día este parásito tiene 3 formas de desarrollo, pero la forma infectante para el hombre es solamente los tripomastigotes. Ahora, ¿qué pasa cuando Trypanosoma cruzi infecta al hombre? Se produce la enfermedad de Chagas o Trypanosomiasis americana. Esta enfermedad tiene una evolución muy diversa. Después de una contaminación que dura más o menos, o sea, que es inmediata, pero pasan como 7 días, pasa a una fase aguda. Esta fase aguda se puede presentar en una forma aparente o en una forma inaparente. Sin embargo, la signo-sintomatología no es evidente de esta fase. Lamentablemente, solo en esta fase puede haber un tratamiento, aunque la eficacia tampoco es muy alta, es de 70 a 80% solamente. Sin embargo, cuando esta fase no es detectada, pasa a una fase crónica. Y esta fase crónica puede presentarse en 2 formas, una forma indeterminada y una forma determinada o definida. La forma indeterminada puede mantenerse latente durante toda la vida. Sin embargo, son pacientes sujetos a estar siempre en control. Y la forma determinada puede evolucionar hacia una forma cardíaca, una forma digestiva o una forma cardiodigestiva. Esta enfermedad provoca megaórganos y va a depender, la signo-sintomatología va a depender, por supuesto, del grado de afección del órgano en cuestión. Si afecta el corazón, por ejemplo, puede ir desde palpitaciones precordiales hasta un aneurisma que puede llevar al paciente a una muerte súbita. Si evoluciona esta enfermedad hacia la patología digestiva, va a afectar a 2 órganos. Puede afectar ya sea al esófago o ya sea al colon o a ambos finalmente. Si tiene un problema del esófago, es decir, si el órgano afectado es el esófago, la persona puede tener una disfagia o regurgitaciones, y si afecta el colon, pues va a tener fecalomas, vólvulos, constipación, y en todos los casos pues va a conducir a la muerte del paciente. Las causas de esta forma, de estas manifestaciones clínicas tan diversas, que se presentan en diferentes formas y diferente grado de severidad, no están aún conocidas. Sin embargo, se sabe que pueden ser intrínsecas y extrínsecas. Dentro de las intrínsecas encontramos la genética del parásito y la genética del huésped.
y entre las extrínsecas el medio ambiente. Nosotros nos dedicamos a la genética del parásito y a la asociación con los fenotipos o características biológicas del parásito que puede tener un impacto mayor sobre la enfermedad. Entonces, en los últimos años yo me he dedicado a trabajar sobre Trypanosoma cruzi, el parásito. Y les voy a hablar sobre la variabilidad genética de este parásito. Este parásito en su estructura genética poblacional presenta 6 lineajes importantes, definidos y existentes a través de un consenso. Estas unidades son llamadas DTU o Discrete Typing Unit, que son familias genéticas muy estables en el tiempo y espacio. La distancia genética entre ciertos DTUs podría ser asimilable a la distancia genética entre el hombre y el chimpancé. O sea, es bastante grande la diversidad genética. Nosotros tomamos esta variabilidad genética o esta estructura poblacional genética de Trypanosoma cruzi para estudiar los aspectos biológicos, las características biológicas. Por ejemplo, la interacción entre genotipos, grado de infectividad, sensibilidad, resistencia a drogas, transmisibilidad, etc. Hoy yo les voy a hablar de la interacción entre genotipos. Pero todas estas características biológicas son las que van a impactar de cómo se desarrolla la enfermedad. Siguiente. ¿Por qué la interacción entre los genotipos? Porque las infecciones mixtas son frecuentes, tanto en el huésped, en los reservorios, como en los insectos vectores. Estas infecciones mixtas, por ejemplo, se dan frecuentemente aquí en nuestro país y en otros países, cuando, por ejemplo, un triatoma, un insecto vector, viene y nos pica y tiene el genotipo 1. Y luego no nos damos cuenta y seguimos en el mismo lugar y viene otro insecto y nos pica y tiene el genotipo 5. Entonces, nosotros ya tenemos la mezcla de genotipos, porque esto se da en vectores, en reservorios y en el huésped, por supuesto. Entonces, en un estudio en nuestro laboratorio de hace algunos años, se ha visto que los insectos infectados con una mezcla de genotipos no es solamente la yuxtaposición de los genotipos puros, es decir, son más infectivos cuando están en una mezcla que cuando están puros, es más que el genotipo puro. Un análisis de isoenzimas, por ejemplo, también muestra aquí los perfiles que son diferentes y que no son solo la yuxtaposición de caracteres. Entonces, en este estudio nosotros hemos querido evaluar el comportamiento de estas mezclas. ¿Qué pasa en estas mezclas? ¿Qué pasa cuando los dos genotipos están juntos? ¿Cuál es el diálogo molecular que ellos tienen? Y hemos tomado los genotipos 1 y 5 porque estos son los genotipos que circulan en Bolivia. No es así en todos los países. Por ejemplo, en el Brasil circula el genotipo 2. Sin embargo, aquí está el 1 y el 5. ¿Por qué? No se sabe. Entonces, la diferencia de estos dos genotipos es que el DTU1 tiene una cinética de crecimiento rápida y una virulencia en ratones muy alta, mientras que el genotipo 5 tiene una cinética de crecimiento muy lento y una virulencia en ratones moderada. Nosotros hemos estudiado por un análisis proteómico el DTU1 al estado puro, el DTU15 al estado puro y la mezcla de ambos 50%-50%, y hemos evaluado el comportamiento durante 7, 14 y 28 días, que correspondería más o menos a 3 generaciones. Este estudio ha estado focalizado sobre la expresión genética a través de análisis proteómico. ¿Por qué las proteínas? Porque aunque la base de la vida está codificada por el ADN, el plan de ejecución está dado por las proteínas.
Entonces, un estudio de proteínas es el mejor enfoque para comprender las funciones biológicas de una célula o de un microorganismo. ¿En qué consiste el análisis proteómico? En nuestro análisis, nosotros hemos tomado como muestra Trypanosoma cruzi, el DTU1, DTU5 y la mezcla de ambos. Luego se hace la extracción de proteínas, se puede ser marcada con o no fluorocromos. Siguiente, por favor. Y se realiza la electroforesis bidimensional. La primera dimensión está dada por la separación de proteínas de acuerdo a su punto isoeléctrico, de acuerdo al pH que tiene la proteína. Y la segunda dimensión está separada por su masa molecular. Luego se realiza un análisis de imágenes, porque cada imagen nos va a dar un patrón proteómico. Y al análisis de estas imágenes, que puede ser por varios programas, se va a encontrar una expresión diferencial de cada uno de los puntos, y cada uno de los puntos equivale a una proteína. Entonces nosotros picamos el spot de interés, es decir, cuando se presenta, por ejemplo, acá una hiperexpresión y una hipoexpresión en una condición dada, y entonces se puede mandar a secuenciar y hacer la espectrometría de masas para obtener, para identificar la proteína en cuestión. Nosotros hemos utilizado el tipo Malditov. Nuestros resultados de este análisis hemos encontrado que existe un 58% de hiperexpresión. Hiperexpresión, la hemos asimilado a una estimulación entre genotipos. Cada punto es una proteína, pero de los diferentes genotipos. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, una hiperexpresión. Aquí vemos que en los genotipos puros es muy baja la expresión proteica. En la mezcla inicial también, pero en el curso del tiempo esta proteína se va expresando. Es decir, hay una cooperación entre los dos genotipos que van a liberar esa proteína. Y la hipoexpresión está asociada a una inhibición, que es el segundo caso, donde la proteína expresada por los DTUs al estado puro va desapareciendo en la mezcla. Hemos encontrado también que el diálogo molecular que existe entre genotipos es 50% de manera inmediata, es decir, no se necesita mucho tiempo. Sin embargo, otras proteínas pueden ser expresadas en un poco más de tiempo. Con este criterio hemos identificado 43 proteínas por espectrometría de masas y hemos encontrado dos categorías de proteínas mayoritarias, las proteínas de estrés y las tubulinas. Las proteínas de estrés podría decirse que es por el estrés que tiene de confrontarse estos dos genotipos. Sin embargo, en condiciones normales, estas proteínas son ATP dependientes, entonces quiere decir que la energía también está implicada en esta confrontación de parásitos. La otra categoría corresponde a las tubulinas, que pertenecen a una división celular, o sea, que tienen una participación en la división celular, movilidad y transporte intracelular. Entonces hemos concluido que la movilidad y la energía son componentes principales del diálogo molecular en una mezcla. Sin embargo, esta movilidad también hemos visto que está asociada a cepas que tienen mayor infectividad. Entonces, podemos suponer que estas cepas que están en mezcla son más infectivas que las que están al estado puro, porque tienen mayor movilidad y mayor energía, son los componentes que se manejan. Entonces, nosotros consideramos a la proteómica como un biomarcador muy informativo, que puede revelar procesos que están implicados en las rutas metabólicas y en las interacciones moleculares. Nos pueden dar unas pautas.
a fin de identificar nuevas moléculas que están asociadas a la variabilidad genética de Trypanosoma cruzi. Puede ser entre DTUs o inter DTUs. Siguiente, por favor. Ahora, pasando de peras a manzanas, quiero presentarles un libro que hemos publicado en 2017 y que corresponde a la enfermedad de Chagas. Es la segunda edición, hemos publicado con el doctor Michel Tiberang. Por favor. Este libro es multiautor, han participado 34 institutos y universidades de 15 países diferentes. Está constituido de 32 capítulos que hablan del huésped, del hombre, de los animales reservorios, del insecto vector y del patógeno. Está dirigido a todo tipo de público, desde científicos especialistas, médicos profesionales de la salud, profesores, estudiantes y público en general. Y yo quiero hacer entrega de un ejemplar al doctor Venegas como presidente de la Sociedad Boliviana de Genética Humana, y que él podrá hacer llegar a la biblioteca de la Universidad Mayor de San Simón para servicio de la comunidad.